Seguimos en vivo en la mañana del 11, son las 11:51. ¿Cómo se nos va el tiempo, no? Pasan tantas cosas acá. Y bueno, y ahora nos vamos a meter, vamos a darle continuidad a un tema. La semana pasada Marcelo hablaba con el ex senador Jorge Gandini, que fue clave para presentar ese proyecto de ley que de alguna manera se le paraba enfrente a EGEDA. EGEDA es una asociación que reúne a productores audiovisuales y que había tenido la idea de cobrar un canon por cada televisor que hubiera en un comercio, póngale un hotel, póngale un bar, pero también podía ser la sala de espera de un consultorio, una terminal de ómnibus, donde hubiera un televisor, cobrar un canon por la reproducción de supuestas obras audiovisuales, ¿no? Películas, por ejemplo. Que una de las cosas que recuerdo que decía Gandini, ¿quién va a ir a un bar a ver una película? Y me pareció bastante acertado. Se hizo un proyecto de ley para que Ejeda no pudiera cobrar ese impuesto. Ejeda recurrió a ese proyecto de ley, esto en la legislatura pasada, y elevó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad. Según Ejeda, era inconstitucional no permitirles cobrar ese canon. La Suprema Corte de Justicia finalmente, semanas atrás, terminó fallando a favor de la teoría de que sí, que era constitucional este proyecto de ley, así que Ejeda ahora no está más autorizada a cobrar ningún tipo de canon. Gandini, entre las cosas que decía, bueno, si van a su local y le dicen le queremos a cobrar, o es un estafador que está aprovechándose, o si es alguien de Ejeda no tiene ya ningún tipo de derecho. Este tema, por supuesto, en las cámaras de comerciantes y en las cámaras de empresarios de todo el país, en su momento fue preocupante. Lo mismo para aquí, para Maldonado. Es así que hoy queríamos conversar de cómo cayó esta noticia en nuestra Cámara Empresarial. Estamos con el doctor Willy Ihlenfeld. Tengo que leerlo, Willy, el apellido, porque hay una H ahí que puede complicar la cosa, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, la asociación gremial que actúa como nexo entre comerciantes y empresarios aquí en el departamento, y que bueno, en principio tenemos varios temas para hablar, pero en principio queremos enfocarnos en esta situación, retomar aquello que dejaba planteado Marcelo en esa entrevista con el doctor Gandini y ver cómo afecta en lo local. Entiendo, Willy, que para el comerciante, el empresariado, en el momento en que se empieza a aplicar esa tasa, ese canon, fue un tema que generó urticaria, que generó molestia, y la Cámara de alguna manera, vos estás ahora recién presidiendo, pero en aquellos momentos se puso al hombro el tema, ¿no? Para tratar de impedirlo. ¿Cómo cayó entonces? Sin duda, la verdad que fue una muy buena noticia. Lamentablemente tuvieron que pasar 12 años para poder sacarnos de arriba esta injusticia. La Cámara de Maldonado fue la primera que levanta el tema porque el tema se origina en Maldonado cuando vienen a hacer la inauguración del centro de convenciones y los famosos premios Platino. Ahí vienen representantes de Ejeda y plantean en la Cámara, bueno, que venían a cobrar estos impuestos. Incluso el presidente en aquel momento, que era José Pereira, que hoy es director del BPS por parte de los empresarios, le pidió, digamos, la base de datos de los empresarios para ir a cobrarle y que le iban a hacer un descuento porque estaban iniciando por Maldonado a cobrar ese impuesto. Bueno, ahí fue donde la declaración de guerra y se planteó. En su momento había un gris, no estaba del todo claro la potestad de Ejeda, y la Cámara empezó esa lucha y se extendió por todo el país. Varias gremiales tomaron el tema y luego se concientizó lo que es el sistema político para darle un cierre legislativo a este tema y sacar la duda. Pero estamos muy contentos del logro y lo destacamos como la importancia de la gremial, ¿no? Porque la primera instancia en los empresarios era, bueno, o saco la tele o veo cómo pagar el impuesto, solucionaba el tema en el momento, pero era un tema que claramente no correspondía, era injusto y iba contra el normal desempeño de la vida comercial, porque hasta quedaban tristes los comercios cuando se bajaba la tele, se podía poner fútbol, se podía poner un canal gourmet,
Pero bueno, la duda en ese gris que se genera frente a la decisión, bueno, lo saco para no tener problemas, ahí estuvo la gremial que le dio continuidad, te decían, estos 12 años, con muchas reuniones en Montevideo, con muchas situaciones, hubo un cambio de gobierno en el medio. Pero bueno, se le dio continuidad y hoy celebramos el logro de que GEDA no pueda estar más, digamos. Claro, Gandini comentaba que incluso llegaron a cobrar impuestos, no sé si sucedió aquí en Maldonado, porque no especificaba, en locales donde la televisión estaba apagada. Por eso me llamaba la atención esa decisión, ¿no? Decir, ¿qué hago? ¿Saco la tele, la dejo para el día que esté el fútbol? Porque bueno, esto apuntaba en realidad a películas, a series, ¿no? Ellos decían representar derechos de autor de la RAI, por ponerte un ejemplo, Claro. pero bueno, en esta investigación que se hizo, se mandaron desde las gremiales notas a la RAI a Italia y claramente aclaraban que ellos no tenían nada que ver con el intento y la invocación que había de esas gremiales o de esas entidades europeas a la hora de querer cobrar. Pero acá en Maldonado se dio un hecho en San Carlos, que fue una nota muy recordada, que querían cobrar 7.000 pesos a un hogar de ancianos por una televisión ¿Mensuales? sí, mensuales, que habían sido donados y era la única tele que tenían. Entonces, bueno, daban esos excesos La de en hogar de el ancianos afán me faltaba. recaudatorio. Sí, sí, Exacto. sí. Eh, Chequealo porque fue no, una de no, las notas fuertes. sí, realmente. Y incluso se decía que si no se pagaba, se amenazaba a los propietarios de los comercios, bueno, en el caso del hogar de ancianos, en mandarlos al clearing. Hubo empresarios en Maldonado que fueron enviados al clearing por negarse a pagar, por ejemplo. Hay casos. No, no hubo casos, pero ¿qué pasó? Ellos utilizaron a la empresa del clearing como cadetería, como servicio postal. Entonces te llegaba la notificación de que tenías que pagar y tú veías el sello y el logo del clearing, pero en realidad en estas averiguaciones se le pidió explicaciones a la empresa del clearing de informes y ahí fue que nos dijeron, mira, nosotros lo que hacemos es hacer el servicio de cadetería dentro del servicio que tenía la empresa. No lo estaban ingresando en el sistema del clearing propiamente dicho, que el que todos asociamos con ese nombre, ¿no? Pero eran muy pícaros para este tipo de cosas y generar esta situación para que la gente diga, bueno, pago y me saco el problema de arriba. Vos contabas al principio que la Cámara de Maldonado fue una de las primeras que se puso al hombro. ¿Qué trabajo hicieron durante todos estos años? Me Sí, imagino reuniones con legisladores, reuniones entre ustedes. sí, se fue a ver a todas las autoridades, se hizo muchas reuniones también con los empresarios para que entendieran y apoyaran esta medida. Hubo empresarios de acá de Maldonado que hasta donaron un televisor, en la Cámara se puso un televisor y se le exhortaba a GEDA que fuera a cobrar el impuesto ahí como manera de demostrar que jurídicamente no tenían el respaldo para hacer la tarea. Hubo muchas reuniones, se hizo en Montevideo, se habló con las autoridades, te decía un cambio de gobierno, se habló con María Julia Muñoz en la época que estaba en Claro, el fue Ministerio ministra de de Educación y Cultura, ¿no? Cultura, que sobre el final dijo, bueno, entiendo, pero yo ya me estoy yendo, que lo resuelva el que viene atrás. Entonces, bueno, hubo que empezar de nuevo con todas, bueno, las gestiones, las nuevas autoridades que entendieran, concientizar y bueno, Gandini tomó la posta en el sistema político a la hora de articular y conseguir los apoyos para que esto saliera por una ley. Cuando estábamos contentos que estaba la ley, bueno, Se la presentó empresa el recurso presenta de el recurso. inconstitucionalidad. Ahí fue con ustedes que dijeron, bueno, volvemos a empezar. Vuelta a Exactamente, empezar, vuelta a las exactamente. reuniones, vuelta a la concientización. Sí, y por suerte, bueno, la Suprema Corte, que en esto es la que lauda y no hay más recursos posteriores, laudó el tema Y como bastante correspondía, que rápido, era ¿no? jurídico. O Por no. Me da esa suerte, impresión que esos temas como sí, decretar constitucionalidades o inconstitucionalidades llevan bastante más tiempo, pero se ve que para este tema, sí. como que lo tomaron, Tomaron como bandera también y la verdad que fue una buena cosa que los tiempos judiciales se acercaran un poco más a los tiempos normales de todos nosotros. bueno, un punto, un motivo para celebrar. Entonces, Willy, ¿cómo vas en este periodo de gestión? Yo leía por ahí, 25 de febrero de 2025, llevas un Correcto. mes y poco. Sí, 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 ¿Y llevamos un mes y cómo, poco. cómo vas? Mirá, venimos muy bien. Nosotros tenemos periodos de 2 años. La elección pasada había sido en octubre, donde fue electo Rolando Rosenblum como presidente. Yo lo acompañé como vice, Hoy candidato a alcalde. pero ya tenía 2 años de gestión de la misma directiva de acompañamiento.
Sí, él por un tema personal entendió que no correspondía estar de presidente de la Cámara y participar de una elección, en este caso por la alcaldía de Punta del Este, entonces dio un paso al costado, presentó renuncia y bueno, nosotros vamos a continuar el mandato, que queda 1 año y medio de gestión, el equipo está armado, la ruta está trazada, así que ¿Cuáles en son ese los principales sentido... desafíos que tenés en mente o que tiene en mente el equipo de trabajo para este periodo? Mirá, la Cámara cumplió la semana pasada 57 años de trabajo ininterrumpido en lo que es todo el ámbito empresarial de Maldonado. Abarcamos todo el departamento, tenemos incidencia 800 socios directos y 3.500 socios indirectos. Tenemos dos grandes avenidas de trabajo, por un lado la profesionalización de lo que es la gestión y todo el ecosistema empresarial, y por otro lado somos ese puente con los autores, los actores políticos, para instrumentar en políticas públicas, aterrizarlas para que sean en beneficio de lo que es toda la comunidad y el empresariado local. Ayer tuvimos un evento con los candidatos a intendente. Hicimos una serie de entrevistas durante todo el día, logramos entrevistar a los 7 candidatos a intendentes y ahí le trasladamos 10 preguntas que hicimos con los socios y los referentes de los distintos sectores. Días anteriores habíamos tenido reuniones con todo lo que son socios y sectores de agremiaciones vinculadas al agro, a la industria y al comercio, a la construcción, al turismo, al transporte. De todas esas reuniones, luego fuimos sacando los insumos, luego le hicimos preguntas a los socios, qué le preguntarían al próximo intendente si lo tuvieran como nosotros sentados acá mano a mano. De eso tomamos las 10 preguntas que más se repetían y bueno, fueron las que le trasladamos ayer y tuvimos el compromiso del próximo intendente porque en los 7 uno va a ser, así que La no reunión tenemos fue en cómo errarle. conjunto, estaban todos juntos. No, fue individual. Ajá. Fue a lo Hubiera largo sido una foto de todo el interesante día. tenerlos a todos. Sí, nosotros tuvimos en la elección de octubre la foto de los diputados. Y en esta instancia, a nivel de directiva, preferimos decir, bueno, vamos a tenerlo mano a mano y hacerle las preguntas que le haríamos, más que la foto global, tener ese compromiso con el impuesto a la cartelería, con un montón de normativa que hoy la vida ha hecho que ha quedado obsoleta. Te pongo un ejemplo práctico. Tú tenés un comercio, tenés que tener la habilitación de higiene, la pagás todos los años. Ahora, si va el inspector a controlarte si la tenés paga y tú no tenés el papel que acredite que pagaste, tenés que ir a la intendencia a pedir un duplicado cuando la intendencia ya sabe si la pagaste o no la pagaste. O sea, hoy en día con los teléfonos, con las tablets, el mismo organismo que te está controlando tiene la información. Entonces, eso que no genera un costo extra a nadie y que trata de mejor gestión y que dinamiza, otro tema fue el tema de la habilitación de bomberos, no solo de los comercios, sino de los edificios, son cosas que están muy trancadas, que vinculan distintos organismos del Estado. Y bueno, queremos articular y estar ahí para tratar de facilitar ese tipo de situaciones que en definitiva es lo que nos cansan, porque cada uno que tiene que ir a hacer un trámite a un organismo público y te pasan de un escritorio a otro, llega un momento que te frustra, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay un montón de trámites que han quedado por el paso del tiempo obsoletos. ¿De las preguntas obtenían respuestas o eran deberes que cada candidato se llevó para dar una respuesta posterior? No, por suerte... Sin quemar a nadie, ¿no? No, nosotros repartimos las preguntas antes y todos hicieron los deberes. Vinieron con algo, con alguna respuesta interesante. Hicieron los deberes por suerte y nos dejaron todos compromisos de revisar este tema, cada uno con una impronta distinta, de acuerdo a su perfil. Pero sí con decir, bueno, estas cosas, nada, que son en beneficio de todos, se van a ocupar, las van a encaminar, lo van a solucionar. Después tratamos el tema del impuesto a la cartelería, tratamos Profundizá un poco ahí sobre el impuesto a la cartelería, que ya lo citaste y se ve que es una de las preocupaciones máximas. Para el ciudadano común, ¿qué significa ese impuesto? ¿En qué consiste? ¿Cómo afecta al comercio? Es un tema que afecta mucho al comerciante, porque tú tenés un cartel del nombre de tu comercio, identificatorio de kiosco, tu comercio, no sé cuánto. Ponés kiosco La Pipa, que claro. es uno de los socios, es un histórico de Maldonado que está a media cuadra del centro, donde todos vamos a cambiar las pilas de los relojes.
¿tá? El kiosco La Pipa no paga un impuesto, pero si le pone Coca-Cola kiosco La Pipa como se hace y que le cambia le da los freezer, le da mercadería, ese tipo de cosas, ya Coca-Cola tiene que pagar, porque Coca-Cola es una multinacional, está en Montevideo y lo que termina haciendo es trasladando eso y le dice, bueno, si yo tengo que pagar un impuesto, te descuento el impuesto y en lugar de dejarte un freezer y 5 sombrillas, te dejo un freezer y una sombrilla. Entonces, esa complicación al pequeño y al mediano empresario surge con esto. Ha pasado, tenemos casos de empresas que han pagado 4 millones de pesos de forma anual por el impuesto al cartel, cuando el mismo cartel en otra intendencia, como puede ser Montevideo, paga 5.500 pesos. Entonces nosotros lo que decimos es, revisemos el monto. No la legitimidad de pagar porque, a ver, hay que pagar, eso no se discute, pero sí cómo está diagramado en Maldonado, que es una prerrogativa departamental, este tipo de impuestos. Y tuvimos el compromiso de los 7 de revisar esto, porque no es lo mismo tener un cartel en la peatonal o en la principal de Maldonado que tenerlo en Pan de Azúcar o que tenerlo en Aiguá. Entonces, bueno, hay que ponerle un poco más de cabeza a la hora de recaudar para evitar las inequidades y los grandes abusos Es y un tema, injusticias, ¿no? meterse con el tema de la recaudación debe ser complicado porque me imagino el candidato a intendente pensará, uy, lo que estoy obteniendo por acá lo voy a tener que sacar de otro lado, ¿no? Sin duda, Está en ellos encontrar la solución, obviamente. pero ellos tienen que Para algo son los gestionar. gobernantes. Exactamente, o sea, se los elige para que gestionen y gestionen bien. Todos tenemos la frazada corta en nuestras casas y cada uno va priorizando. Entonces, bueno, se trata de eso, de que gestionen bien y Y pasarle la ahogar preocupación al del día a comercio no es día. una solución tampoco, ahogar No, al comercio para nadie, ¿no? porque a ver, no es una agremiación de multinacionales. O sea, Exacto. acá estamos en Maldonado, nos conocemos todos. Yo te diría que más del 95% son empresas chicas y medianas, y todos contribuimos a la sociedad de muchas maneras. Entonces, no se trata de venir con fórmulas mágicas y pretender sacarle a la Coca-Cola, porque en definitiva, perdona el chivo, ¿no? Pero terminan apretando al comerciante chico, que es que le sacan ese tipo de ayudas que tienen, ¿no? Willy, un tema que he escuchado más de una vez desde que estoy acá es el tema de el tránsito y del caos en el tránsito que hay a partir de la cantidad de gente que se ha venido a vivir al departamento. Es un tema, por ejemplo, estuvo ayer entre las preguntas, es un tema para los comerciantes, el tema de ir al centro de Maldonado, no encontrar lugar para estacionar, esté desordenado, cuando se forman las horas pico, que se juntan la cantidad de vehículos que impiden la circulación. ¿Es un tema que a ustedes les preocupa? ¿Es un tema de los que plantearon? Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Nosotros como Cámara contratamos a un técnico en el año 2022, hicimos un estudio general del centro que no solo trataba el tema del tránsito, el estacionamiento tarifado, el tema de las veredas, el tema de la peatonal, era todo el sector para dinamizar antes de todo el tema de la apertura del segundo shopping. Se lo trasladamos a la Intendencia hace años que viene trabajando en realidad este tema del Centro de Maldonado, hace más de 12 años que está en la opinión pública y los distintos gobiernos no lo han podido resolver de una manera aceptable porque para todos hoy en día es una complicación llegar al Centro de Maldonado. Se han hecho algunos pasos, pero no se ha logrado, necesita un plan territorial. Y el compromiso de los 7 que estuvieron, ya te digo, fue ponerle un poco cabeza y hacer un plan general de lo que es todo el eje de Maldonado, San Carlos, Punta del Este, del centro. El tema de la movilidad está muy fuerte porque ha crecido mucho en Maldonado y se ha expandido en lo que es la mancha urbana, que le llaman los técnicos. Y bueno, eso genera todo un tema de locomoción, de líneas de ómnibus, de traslados, de tiempos. Que bueno, que hay que ponerlo sobre la mesa, discutirlo, pero en algún momento hay que resolverlo, ¿no? No puede ser que estemos 12 años para tener una solución, que después se podrá ajustar o no, pero algo hay que hacer, ¿no? Pero además si las cosas se dejan como están, tiende a empeorar porque esta zona del país es un destino elegido por gente de todos los lugares de Uruguay, por las oportunidades laborales que hay, y es un destino elegido por extranjeros, por la calidad de vida que hay acá. Si vos
no solucionás ese tema, le estás restando calidad de vida, por ejemplo, a esa gente que viene a instalarse a Punta del Este de otros países porque quiere encontrar un lugar, vivir en un lugar maravilloso como este. Si lo metes en una ciudad que parece una mini Buenos Aires, por decir algo, un ejemplo Correcto. rápido, estás atentando contra vos mismo. Exactamente, sí, porque llega un momento que dice, bueno, me fui de allá por esto y se me está viniendo acá, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay que trabajar bastante, porque el tránsito hoy es un problema, el tema de los tiempos de traslado es complicado, si bien toda la ciudad ha acompañado con el tema de los centros educativos, con los centros de salud, para que la gente pueda venir y radicarse, y ha generado todo un movimiento económico, porque la gente que vino está en edad de producir, vino con capital, entonces generó y contribuyó a desestacionalizar un poco. Antes éramos muy dependientes de la temporada, Claro. pero ahora se generó un movimiento comercial interesante y de distintas empresas, que va más allá de lo que es la safralidad de la temporada. Bueno, y eso es lo que hay que cuidar, y hoy en día todo el sistema político es conteste que es uno de los temas a abordar en los próximos 5 años desde la política departamental. Entonces, bueno, ahí seguirá el trabajo de la Cámara de continuar con el tema sobre la mesa. El gran trabajo nuestro siempre ha sido darle continuidad a los temas, y que no vayan quedando. Ejeda nos llevó 12 años, volviendo un poco para atrás, pero logramos un buen resultado y esperamos acá. Date cuenta que es la misma cifra, ¿no? Porque dijiste hace 12 años que no se soluciona el tema del tránsito. Ejeda nos Correcto. llevó 12 años. Así que, Estamos ¿quién cerca, nos dice ojalá. que la próxima administración nos solucione Ojalá, ese ojalá así tema, sea. Sí, sí. poniéndolo arriba de la mesa y haciendo algún plan de movilidad urbana, bueno, que realmente permita que el tránsito fluya de otra manera? Bueno, te queda un tiempo de gestión. ¿Cuáles son los objetivos que te trazás? ¿Cómo te sentirías satisfecho, conforme, si dentro de 2 años me dijiste que Sí, duraba un año y la medio. gestión, Sí. dentro de 1 año y medio, cuando cierre, cuando te toque pasar la banda de presidente, qué es lo que te dejaría conforme, satisfecho? Seguir trabajando en la profesionalización del sector empresarial. Nosotros ahora que también le planteamos al sistema político estamos desarrollando un observatorio económico para tener datos de primera mano del desarrollo comercial. No solo los metros cuadrados construidos, sino el consumo de agua, la cantidad de toneladas que se recogen de basura, todos los indicadores necesarios para determinar la actividad económica. Bueno, es lo que estamos desarrollando, más allá de la ley de acceso a la información pública. Lo que obtuvimos de todo fue el compromiso en tener un acceso rápido y pronto a la información calificada de estos indicadores, para tener, porque necesitamos hoy en día esos insumos. Hoy en día pasa todo por los datos y el análisis de los datos. Entonces después, cuando vamos a plantear y a sentarnos con los actores políticos, decir, bueno, esto tenemos que solucionarlo, nosotros vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, y queremos seguir en esa línea y mejorarlo, ir con una carpetita y datos concretos, y decir, bueno, mira, la realidad va por este lado, porque a veces los actores políticos, eso de estar detrás del escritorio, se empiezan a encerrar, y nosotros tenemos esa visión del día a día, que estamos todos los días peleándola para sacar el comercio en la empresa adelante y mantener los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, muy bien, Willy. Está bueno que primero arrancamos por una ganada, que es la de Ejeda, y bueno, y después por compromisos en lo que queda de la gestión, y compromisos que tienen que ver con la situación, la coyuntura, digamos, que son las elecciones departamentales, y son concientizar a quienes van a administrar los destinos de esta zona maravillosa del Uruguay. Bueno, concienticen cuáles son los reclamos, en este caso de una cámara, que es la Cámara Empresarial y Comercial de Maldonado. Cortito, perdón, Sí. antes que cierre. Este jueves nos estamos reuniendo con el ministro de Trabajo, que Ajá, viene a Maldonado con Juan también. Castillo. Entonces, bueno, seguimos también con la pelea de lo que es lo que pasa por el sector de las autoridades nacionales. Bien, Así que nos vamos a seguir encontrando. muy bien, ojalá. Nos vamos a ir creo que nos tenemos que ir al móvil, no, creo no. Nos tenemos que ir al móvil, Willy. Muchas gracias. Muchas Te gracias a ti despido. por... Nos queda poco tiempo, así que, pero bueno, fue muy interesante la charla. Y nos tenemos que ir al móvil. Hablábamos más temprano del dengue y de la prevalencia en Uruguay. Al principio de la semana comenzamos hablando de que se habían detectado 9 casos en todo el país, 2 de ellos en el departamento de Maldonado. El móvil tiene que ver con eso. Allí está Lucía Tomé, así que le damos entrada, le damos aire. Lucía.
Guillermo, bueno, tal cual como lo venías describiendo, estamos en una época compleja, ¿no? En lo que respecta a la cuestión de dengue, por eso nos vinimos a la Dirección Departamental de Salud de aquí de Maldonado y estamos justamente con el director de la Departamental de Salud aquí, José González, y bueno, la idea es primero que nada consultarle un poco a José acerca de esta situación. Ya estamos enterados de que hay situaciones de caso de dengue, cómo se está manejando desde su lugar, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos, a la teleaudiencia. Maldonado es un departamento que tiene ya desde hace un tiempo un seguimiento muy técnico, muy profesional en cuanto a lo que es la vigilancia epidemiológica en el contexto del dengue. Es decir, todos los días nosotros estamos teniendo interacción con los prestadores, con las diferentes instituciones de salud que nos notifican de la presencia de casos sospechosos de la enfermedad y el seguimiento que se hace hasta que se recibe el resultado del laboratorio. Vuelvo a repetir, día a día nosotros estamos evaluando los informes que se reciben en la unidad de vigilancia epidemiológica. En este momento, nosotros a la fecha no tenemos ningún caso de dengue autóctono y ningún caso de dengue importado. Lo que sí ingresa es a estudio casos que están tipificados como sospechosos, que es importante que sepamos que es una situación que se va a generar diariamente porque la realidad de la región nos muestra, en primer lugar, que Brasil y Argentina tienen la enfermedad como una enfermedad endémica. Nosotros somos una población que viaja mucho a esos destinos y también recibimos mucha población de Brasil y Argentina, lo cual implica que el escenario de riesgo está presente y por eso la alerta epidemiológica. A esto tenemos que sumar que nosotros tenemos el mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de la enfermedad, y que es un mosquito que convive con nosotros en nuestros patios, en nuestras casas. Es un mosquito de vínculo con la actividad que tenemos todos los días en nuestras dinámicas de vida. Por lo tanto, el riesgo, vuelvo a repetir, está presente y por eso estamos en una situación que se denomina de vigilancia epidemiológica constante. Es una alerta que en caso de que surja algún caso importado se aplica un protocolo o un caso autóctono, se inician una serie de actividades tendientes a desplegar todas las acciones para evitar que a partir de estos casos se puedan generar nuevos eventos por contacto. Para contarle un poco a la gente, ¿no? O mejor dicho, explicarle cuáles son los síntomas por los cuales tienen que estar alertas para, tomar esa precaución en caso de que pueda ser realmente sintomatología de dengue. Bueno, eso es muy importante. En términos generales, el dengue es una enfermedad viral, ¿sí?, que tiene síntomas que no son en inicio muy específicos, es decir, fiebre alta, mucho dolor en el cuerpo, puede haber presentación de dolor de cabeza, de cefalea importante, retroocular. Este tipo de síntomas a veces las personas lo pueden tener vinculado a otras afecciones, pero lo importante es, en primer lugar, si estos síntomas se dan en el contexto de alguien que viajó o viene de un lugar donde existe dengue, como por ejemplo Brasil y Argentina, y recordemos que ahora tenemos Semana de Turismo, donde hay muchísima población que se va a mover, es necesario que esa población, que esas personas que tengan esta sintomatología, se contacten con sus prestadores, con sus servicios médicos, a efectos de hacer una correcta valoración de la situación. Eso en primer lugar. Por supuesto que hay otras formas de presentación de la enfermedad, que también se pueden evaluar en la consulta o en el prestador con el profesional, que implican casos que pueden generar elementos de alarma, ¿sí?, por síntomas sobre todo de origen digestivo, ¿sí?, elementos que puedan tener repercusión sobre la situación general del paciente, alteraciones de la presión y sobre todo los trastornos de la coagulación, los cuadros hemorragíparos. En ese contexto, que son la menor cantidad de casos, pero que sí es la presentación del dengue hemorrágico, del dengue grave, se incorpora a la valoración el proceso de internación que requiere ese paciente. Así que lo puntual es una enfermedad que en la región existe, es una enfermedad que puede manifestarse por síntomas como fiebre, mucho malestar general, y es una enfermedad que cuando
la población que viajó llega a territorio, sugerimos que tenga ese contacto porque entrarían a ser tipificados de lo que se llaman casos sospechosos por esa noción epidemiológica de viaje a un lugar donde existía dengue. A partir de ahí se van a hacer los estudios si confirman o no. Por el momento los casos que hay detectados están en algún nivel de gravedad o... No tenemos ninguna, hasta la notificación de hoy, ningún caso que planteados como sospechoso que revistan o que tengan elementos de alarma o de gravedad que implique otras consideraciones. Acá lo importante es, y esto sí me parece que hay que reforzarlo, es que el mosquito existe en el Uruguay. En Maldonado nosotros tenemos un sistema de control que se hace desde aquí de la división departamental, que son las ovitrampas, que están dispersas por el territorio, que semanalmente se hacen lecturas de la presencia de los huevos del mosquito Aedes aegyptis, ya se han detectado en algunos lugares, eso nos permite configurar la población eventualmente de mosquitos que pueda haber, y ahí el gesto más importante es: hay que disminuir, hay que eliminar los lugares donde el mosquito se reproduce, que son en esos recipientes, en esos lugares donde queda el agua estancada, que a veces parecen inofensivos, no trascendentes, puede ser el de una maceta, puede ser el de un recipiente que queda a la intemperie y se carga de agua. Eso es importante, que se llama descacharrizar, que es eliminar el agua de esos recipientes a efectos de disminuir el ambiente donde el mosquito se reproduce. Por supuesto que después hay acciones que todos tenemos que plantearnos, que es, bueno, el uso repelente, quienes puedan utilizarlo. A veces hay edades o por alergias que no está posible la utilización del repelente, entonces sobre todo en niños o en lactantes, la utilización de un tul que lo cubra cuando duerme, en centros educativos, deportivos, en las instituciones de salud, la presencia de los mosquiteros. ¿Sí? Por supuesto que en algunos casos aporta y sirve mucho el uso de vestimenta de manga larga que cubra superficies importantes de la piel, sobre todo en los niños. ¿Sí? Todos esos elementos son sumamente importantes en este contexto. Bueno, clarísimo, doctor, le damos las gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Recordemos que también mañana empezamos la campaña de vacunación antigripal y estemos muy atentos con el tema del dengue porque abril tiene Semana Turismo, vuelvo a repetir, una movilidad de población muy importante que nosotros tenemos que estar muy alertas sobre las situaciones. ¿Sí? Impecable. Bueno, muchas gracias. Creo que la información es sumamente completa, ¿no? Porque, bueno, es verdad que hay que alertar a la gente porque todo puede ser complejizar, digamos, unos a otros. Entonces, dar las gracias por la información y además dar ese llamado de atención a la gente para que esté atenta y que tome los recaudos necesarios. Bueno, creo que esto sería todo por hoy, así que desde aquí ya nos vamos despidiendo con todos los televidentes y saludamos allí en piso también. Gracias, Lucía, interesantísimo, la información es poder además, así que hay que estar atento a todos los consejos que daba el doctor en cuanto a posibles síntomas y en cuanto a las precauciones que podemos tomar, que a veces son básicas, no nos llevan ni tiempo, pero bueno, el cambiarle el tachito de agua al Bobby, que nos olvidamos, que lo tendríamos que hacer por el perro, pero que a veces no lo hacemos, bueno, es algo muy sencillo de hacer y en realidad nos está protegiendo y como decía el eslogan que vi por ahí en pantalla, vacunate y chau gripe. Mañana empieza la vacunación contra gripe acá en el departamento y en todo el país, hoy era en Montevideo. Informaciones varias entonces que nos traía Lucía Tomé. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en la mañana del 11.